Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que las rayas de las cebras son más que un diseño llamativo? Aunque para nosotros puedan parecer simples patrones blancos y negros, para los depredadores como leones y hienas son un verdadero rompecabezas visual. Este camuflaje colectivo, conocido como efecto de deslumbramiento, convierte a un grupo de cebras en una ilusión óptica en movimiento, donde las líneas se entremezclan y confunden los sentidos de quienes acechan. Imagina que estás en un estadio lleno de gente con camisetas a rayas, todas moviéndose al mismo tiempo. Desde lejos, sería casi imposible identificar a una sola persona entre la multitud. Ahora, lleva esta idea al reino animal. Cuando un león fija su mirada en una manada de cebras, las rayas parecen fusionarse en un torbellino hipnótico de blanco y negro, desorientándolo. En lugar de ver un objetivo claro, el depredador percibe un caos en movimiento, dificultando calcular la velocidad, la dirección o incluso el número exacto de cebras presentes. Pero ¿por qué funciona este truco visual? La clave está en cómo los ojos y el cerebro procesan la información. Los leones tienen una visión excelente para detectar movimientos individuales en la sabana, pero cuando enfrentan patrones repetitivos y contrastantes, como las rayas de las cebras, su sistema visual falla. Es como intentar seguir la trayectoria de una pelota dentro de una máquina de pinball. Tu cerebro sabe que está ahí, pero la velocidad y los cambios constantes la hacen casi imposible de rastrear. Este fenómeno no solo confunde a los leones. Incluso los humanos podemos experimentar algo similar. Piensa en las imágenes o vídeos que muestran ilusiones ópticas, donde líneas aparentemente rectas se curvan, o figuras en movimiento parecen estar estáticas. El cerebro humano, diseñado para encontrar patrones y darles sentido, a menudo se queda perplejo ante estímulos que desafían su lógica. Ahora imagina a un león enfrentándose a algo mucho más caótico y dinámico. Una manada de cebras corriendo en todas direcciones con sus rayas agitándose como un mar de olas en blanco y negro. No es difícil entender por qué esto les da ventaja en la supervivencia. Además, estas rayas no solo son útiles para confundir a los depredadores, también ayudan a las cebras a reconocer a los miembros de su grupo. Cada cebra tiene un patrón único, como una huella digital, lo que permite que madres e hijos se identifiquen entre sí, incluso en medio de una multitud. Es como si tuvieran sus propios códigos de barras personalizados. Esto resulta especialmente útil en un ambiente donde la unión del grupo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Un ejemplo práctico que podrías observar en tu vida cotidiana es el efecto de un enjambre de abejas. Si alguna vez has visto a muchas abejas volando juntas, sabrás lo difícil que es seguir el movimiento de una sola. Aunque una abeja individual sea fácil de detectar, el conjunto se convierte en una nube confusa. Las cebras aplican el mismo principio con sus rayas, pero en lugar de vuelo, utilizan el movimiento de su cuerpo en tierra firme. Por supuesto, el camuflaje de las cebras no es perfecto. Los depredadores más experimentados, como leones enérgicos y coordinados, pueden superar esta ilusión con paciencia y estrategia. Pero para muchas cebras, sus rayas representan un sistema de defensa que ha evolucionado durante millones de años, permitiéndoles coexistir en un entorno plagado de amenazas. Entonces, la próxima vez que veas una manada de cebras en un documental o en vivo, recuerda que esas rayas no solo son una obra maestra de la naturaleza, sino una herramienta vital de supervivencia. ¿Quién diría que un diseño tan simple podría esconder un mecanismo tan complejo? Y, si los humanos tuviéramos patrones similares, ¿qué tipo de desafíos podríamos evitar con nuestra propia versión de un camuflaje grupal? ¿Sabías que el guepardo, el animal terrestre más rápido del planeta, puede alcanzar la asombrosa velocidad de 120 km/h?
Es como si tuvieras un coche deportivo con patas, capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos. Sin embargo, este felino no es un corredor de maratones, sino un verdadero velocista. Su increíble aceleración tiene un límite, y después de unos pocos segundos, su cuerpo exige un descanso inmediato. El secreto de la velocidad del guepardo radica en su anatomía perfectamente diseñada para la carrera. Sus patas largas y delgadas actúan como resortes, mientras que su espina dorsal flexible funciona como un arco que se estira y comprime con cada zancada. Esto le permite cubrir hasta 7 metros en un solo salto, avanzando con un ritmo que hace parecer lento a cualquier otro animal terrestre. Además, su cabeza pequeña y aerodinámica reduce la resistencia al viento y su cola larga y musculosa actúa como un timón que le da equilibrio en los giros más cerrados. Todo en el guepardo grita velocidad. Sin embargo, esta destreza tiene un precio. A pesar de su capacidad para cazar con rapidez, el guepardo solo puede mantener su velocidad máxima por unos 20 segundos o unos 500 metros como máximo. Después de eso, su cuerpo se calienta tanto que corre el riesgo de sufrir un colapso si no se detiene. Imagina correr al máximo de tu capacidad en una cinta de gimnasio. Al cabo de unos minutos, sentirías que tu corazón late tan fuerte que podrías escuchar su eco en tus oídos. Ahora, multiplica esa intensidad por 10 y tendrás una idea de lo que experimenta el guepardo después de cada persecución. Esta limitación convierte cada cacería en un juego de todo o nada. El guepardo debe calcular con precisión cuándo iniciar su ataque, eligiendo presas que no solo sean rápidas, sino que estén lo suficientemente cerca para evitar un desgaste innecesario. Una gacela ágil o un impala distraído suelen ser sus objetivos ideales, pero si falla en su intento, debe descansar durante largos minutos antes de intentarlo de nuevo, ya que su cuerpo necesita enfriarse y recuperar energía. En contraste, otros animales como los lobos o los perros salvajes africanos optan por una estrategia diferente: la resistencia. Aunque no son tan rápidos como el guepardo, pueden mantener una velocidad constante durante horas, agotando a sus presas por pura perseverancia. Es como comparar un coche de Fórmula 1 con un todoterreno. Uno es ideal para explosiones de velocidad en circuitos cortos, mientras que el otro puede recorrer largas distancias sin problemas. A pesar de sus limitaciones, el guepardo sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza encuentra formas ingeniosas de adaptarse a su entorno. Su impresionante velocidad le permite sobresalir en un mundo donde la competencia por la comida es feroz, pero también lo hace vulnerable. Por ejemplo, después de una caza exitosa, a menudo está tan exhausto que debe tomar un descanso antes de comer, lo que lo deja expuesto a otros depredadores que podrían robarle su presa. La próxima vez que veas a un guepardo corriendo, recuerda que no solo estás presenciando la velocidad más increíble de la naturaleza, sino también un delicado equilibrio entre fuerza y fragilidad. Y tú, si pudieras ser el animal más rápido del mundo, ¿cómo usarías esa habilidad para enfrentar los desafíos de tu día a día? ¿Sabías que el ojo del calamar gigante puede medir hasta 30 centímetros de diámetro, casi del tamaño de un balón de básquetbol? Este impresionante órgano no solo es enorme, sino también una de las herramientas más avanzadas de la naturaleza para ver en la oscuridad. En las profundidades abisales, donde la luz solar no llega y la oscuridad reina absoluta, este colosal ojo le permite detectar destellos de luz tenue que revelarían la presencia de sus depredadores o presas. Para entender la magnitud de su ojo, piensa en cómo se sentiría tener una linterna del tamaño de una rueda de bicicleta en medio de la noche. Mientras que tus ojos humanos están diseñados para captar luz suficiente para caminar bajo una farola o leer en un lugar moderadamente iluminado, el ojo del calamar gigante está afinado para captar incluso la luz más débil, como la bioluminiscencia de organismos marinos a cientos de metros bajo el agua. Es tan sensible
que puede detectar los destellos de un pez linterna o incluso la sombra proyectada por un cachalote, su principal depredador. ¿Cómo lo logra? El secreto está en su tamaño descomunal. Un ojo más grande tiene más capacidad para recolectar luz, como un telescopio con un lente gigante que capta más estrellas en el cielo nocturno. Además, el ojo del calamar gigante tiene una estructura especial que maximiza su visión en la penumbra. Por ejemplo, su pupila es circular y puede expandirse ampliamente para absorber toda la luz posible. También tiene una retina diseñada para amplificar señales de luz mínima, permitiéndole detectar movimientos o cambios sutiles en el entorno. Imagina que estás en un cuarto completamente oscuro y alguien enciende una cerilla a 50 metros de distancia. Para nosotros, sería casi imposible notar ese pequeño destello, pero para el calamar gigante, sería como un faro en la distancia. Esta habilidad no solo es útil para evitar a los cazadores, sino también para encontrar comida en un ambiente donde cada bocado cuenta. En las profundidades marinas, un pez o un calamar más pequeño que emite un débil brillo puede ser la diferencia entre la supervivencia y el hambre. Un ejemplo que podríamos comparar es el funcionamiento de cámaras modernas con lentes de apertura amplia. Estas cámaras son capaces de tomar fotografías claras en condiciones de baja luz, algo que los ojos humanos no pueden lograr. El calamar gigante, sin embargo, lleva esta habilidad al siguiente nivel. Si pudiéramos replicar su capacidad en nuestras cámaras o dispositivos ópticos, podríamos explorar el fondo del océano con una claridad inimaginable. A pesar de su eficacia, la vida del calamar gigante no es nada fácil. Su enorme ojo le ayuda a esquivar depredadores como el cachalote, que a menudo desciende a las mismas profundidades en busca de comida. Estos titanes del mar libran batallas épicas en las oscuras profundidades, y a menudo se encuentran marcas de ventosas gigantes en la piel de los cachalotes, evidencia de estos enfrentamientos. Sin su ojo excepcional, el calamar estaría en una desventaja total, incapaz de reaccionar a tiempo ante un ataque. El ojo del calamar gigante es un recordatorio de cómo la naturaleza adapta a sus criaturas a los ambientes más extremos. Mientras nosotros confiamos en linternas, sonares y tecnologías avanzadas para explorar el océano profundo, este animal lo hace todo con un par de ojos diseñados para superar los límites de la oscuridad. Así que, la próxima vez que pienses en lo vasto e inexplorado del océano, pregúntate, ¿qué otros secretos visuales podrían estar ocultos en las criaturas que habitan el fondo marino? ¿Sabías que la electricidad viaja casi a la velocidad de la luz? Así es. Los electrones que fluyen en un circuito eléctrico pueden moverse a unos impresionantes 299.000 kilómetros por segundo. Eso es tan rápido que podrían dar unas 7 vueltas completas a la Tierra en un solo segundo. Aunque no lo notemos, cada vez que enciendes una lámpara o cargas tu teléfono, estás siendo testigo de uno de los fenómenos más veloces del universo. Para entenderlo mejor, imagina que estás en una carrera contra un rayo de luz. Aunque la electricidad no alcanza exactamente los 300.000 kilómetros por segundo que tiene la velocidad de la luz en el vacío, está muy cerca, lo que la convierte en un verdadero velocista cósmico. Pero aquí hay un detalle interesante. Los electrones individuales no viajan tan rápido. De hecho, su movimiento físico dentro de un conductor, conocido como velocidad de deriva, es sorprendentemente lento, como un río perezoso fluyendo entre piedras. Entonces, ¿cómo es posible que la electricidad sea tan rápida? La respuesta está en el efecto de propagación de las señales eléctricas. Cuando enciendes un interruptor, no es un solo electrón el que recorre todo el circuito. Más bien, se produce una reacción en cadena. Los electrones empujan a otros electrones cercanos, como una fila interminable de fichas de dominó cayendo. Este empujón colectivo viaja a casi la velocidad de la luz, llevando la energía eléctrica a su destino en un instante. Para imaginarlo, piensa en una manguera llena de agua. Si presionas un extremo, el agua comienza a salir por el otro casi de inmediato.
aunque las moléculas individuales de agua no recorren toda la manguera. La electricidad funciona de manera similar, pero a una escala mucho más rápida y compleja. Ahora, este fenómeno no solo es fascinante, sino que también es la razón por la que dependemos tanto de la electricidad en nuestras vidas modernas. Gracias a su increíble velocidad, podemos encender luces al instante, transmitir datos por Internet y hasta realizar cirugías a distancia. Si la electricidad viajara más despacio, viviríamos en un mundo mucho más lento y menos conectado. Sin embargo, no todo es tan simple. La velocidad de la electricidad puede variar dependiendo del material del conductor. Por ejemplo, en cables de cobre de alta calidad, la señal eléctrica se mueve casi a la velocidad máxima. Pero si usas materiales menos eficientes, como el hierro o el níquel, la propagación es más lenta y parte de la energía puede perderse en forma de calor. Por eso, los ingenieros se esfuerzan tanto en diseñar sistemas eléctricos que minimicen estas pérdidas y mantengan la velocidad al máximo. Además, esta rapidez tiene aplicaciones más allá de nuestras casas. Los sistemas eléctricos de trenes de alta velocidad, por ejemplo, dependen de esta propagación ultra rápida para garantizar que los frenos y motores reaccionen con precisión milimétrica. Incluso en la exploración espacial, la electricidad rápida es clave para operar sondas y rovers a millones de kilómetros de distancia. La próxima vez que enciendas una lámpara, reflexiona sobre este fenómeno extraordinario. Estás activando un flujo de energía casi tan rápido como la luz misma. ¿Qué otras maravillas de la física están ocurriendo a tu alrededor sin que te des cuenta? ¿Sabías que los océanos contienen oro disuelto en sus aguas? Así es. El preciado metal que simboliza riqueza y lujo no solo se encuentra en minas o en joyerías, sino también esparcido en los vastos mares que cubren nuestro planeta. Pero antes de que tomes un balde y salgas corriendo a la playa para hacerte rico, hay un detalle importante. Aunque hay oro en los océanos, extraerlo no es económicamente viable. Agua. Se encuentra disuelto en concentraciones increíblemente pequeñas, mezclado con los millones de compuestos químicos que forman el agua salada. Para darte una idea, los científicos estiman que hay aproximadamente 13.000 millones de toneladas de oro en los océanos, pero este se encuentra tan diluido que extraerlo sería como tratar de recoger una gota de tinta en una piscina olímpica. Imagina llenar una piscina de oro. Necesitarías procesar trillones de litros de agua para conseguir suficiente metal para un simple anillo. Entonces, ¿por qué no se puede extraer este oro si la cantidad total es tan impresionante? La respuesta está en la economía y la tecnología. Aunque el oro está ahí, separarlo del agua es un proceso extremadamente complejo y caro. Para que fuera rentable, tendríamos que desarrollar métodos que sean más baratos que el valor del oro extraído, algo que actualmente no es posible con la tecnología disponible. Es como intentar recolectar polvo de oro con una aspiradora gigante. La energía y los recursos gastados superarían cualquier ganancia. De hecho, este no es un concepto nuevo. Desde el siglo XIX, muchos inventores y aventureros han intentado desarrollar métodos para extraer el oro del mar, pero todos han fracasado. Uno de los intentos más famosos fue el del ingeniero alemán Fritz Haber, quien a principios del siglo XX propuso financiar las reparaciones de guerra de Alemania utilizando oro marino. Aunque sus cálculos eran prometedores, la realidad fue distinta. Los costos de extracción eran astronómicos y la cantidad de oro recuperada era insignificante. Un ejemplo cotidiano puede ayudar a entender esto. Piensa en una naranja. Si exprimieras una gota de jugo de miles de naranjas, probablemente no valdría la pena todo el esfuerzo. Ahora multiplica esa dificultad por millones de litros de agua de mar, y tendrás una idea de por qué el oro oceánico sigue siendo un tesoro inaccesible. Sin embargo, esto no significa que los océanos sean pobres en recursos. Además del oro, albergan una infinidad de minerales y compuestos valiosos que podrían revolucionar la tecnología y la industria en el futuro. Por ejemplo,
Se están explorando métodos para extraer litio y cobalto de los océanos, elementos clave en la fabricación de baterías. A diferencia del oro, algunos de estos recursos podrían volverse económicamente viables con el avance de las tecnologías de extracción. El oro oceánico, aunque inaccesible, también simboliza la vastedad y el misterio de los mares. Nos recuerda que, a pesar de todos los avances tecnológicos, aún hay riquezas ocultas en las profundidades que no podemos alcanzar. Tal vez algún día, con tecnologías revolucionarias, los océanos se conviertan en minas submarinas, y el oro que ahora parece un sueño lejano sea parte de nuestra economía. Pero por ahora, sigue siendo un tesoro escondido en las aguas más profundas. Así que, la próxima vez que mires el mar, piensa en las maravillas invisibles que esconde y pregúntate, ¿qué otros tesoros secretos aguardan en las vastas profundidades del océano? ¿Sabías que el tamil es el idioma más antiguo que aún se habla en el mundo? Este fascinante lenguaje tiene más de 2000 años de antigüedad y sigue vivo y vibrante, utilizado diariamente por más de 80 millones de personas en el sur de la India, Sri Lanka y comunidades en todo el mundo. Es como si alguien hubiera escrito un poema hace 2 milenios y todavía lo estuvieran recitando en cafeterías, universidades y hogares en la actualidad. El tamil no solo ha sobrevivido, sino que también ha evolucionado sin perder sus raíces. Imagina que un pergamino antiguo se convierte en un libro moderno. Eso es lo que este idioma ha logrado. Se mencionan textos tamiles en inscripciones y literatura que datan de al menos el siglo XIII a.C., lo que lo convierte en un testimonio viviente de la historia y la cultura humana. Incluso en un mundo donde los idiomas antiguos como el latín o el sánscrito han quedado relegados principalmente al ámbito académico, el tamil sigue siendo una lengua cotidiana para millones de personas. ¿Te has preguntado cómo es posible que un idioma sobreviva tanto tiempo? Una de las razones es la rica tradición literaria y cultural asociada al tamil. Desde poesía romántica hasta textos filosóficos y científicos, su literatura abarca prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Por ejemplo, el Tirukural, una colección de versos éticos y morales escrita hace más de 2000 años, sigue siendo leído y citado ampliamente, incluso en debates modernos. Comparado con otros idiomas, el tamil es como un árbol milenario que sigue echando raíces mientras extiende nuevas ramas. El inglés, por ejemplo, tiene apenas unos 1400 años, y el español no supera los 1000 años, mientras que muchos idiomas han surgido, cambiado y desaparecido a lo largo de la historia. El tamil ha sido un pilar estable, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia. Otra razón para su longevidad es el orgullo y la conexión emocional que los hablantes de tamil sienten hacia su idioma. Para ellos, no es solo una herramienta de comunicación, sino una parte integral de su identidad. Las canciones, las películas y los festivales tamiles están impregnados de un profundo respeto por la lengua. Imagina que cada vez que hablas, sientes que estás manteniendo viva una parte de tu historia ancestral. Eso es lo que experimentan millones de hablantes de tamil todos los días. Además, el tamil no es solo un idioma hablado. También tiene su propio sistema de escritura, uno de los más antiguos aún en uso. Su alfabeto fluido y elegante es un arte en sí mismo, utilizado tanto en inscripciones antiguas como en letreros modernos. Es como si un manuscrito histórico cobrara vida en cada cartel de la calle o mensaje de texto. Hoy en día, el tamil no solo se limita a los lugares donde históricamente se ha hablado. Gracias a la diáspora, su influencia se extiende a lugares tan lejanos como Malasia, Singapur y Sudáfrica. Incluso ha dejado su huella en la tecnología moderna, con aplicaciones y teclados en tamil disponibles en dispositivos electrónicos. La longevidad del tamil es un recordatorio de cómo la historia, la cultura y el lenguaje pueden entrelazarse para formar algo verdaderamente duradero. Entonces, la próxima vez que pienses en el paso del tiempo, pregúntate,
¿Qué otros tesoros culturales escondidos han logrado atravesar milenios y seguir vivos en nuestro mundo moderno? ¿Sabías que el telescopio James Webb es 100 veces más potente que el Hubble? Con esta capacidad extraordinaria, puede mirar tan lejos en el universo que es capaz de observar las primeras galaxias formadas después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. Es como tener una máquina del tiempo, pero en lugar de viajar físicamente, usa la luz para mostrarnos cómo era el cosmos cuando apenas comenzaba. Para entender lo revolucionario que es el James Webb, primero hay que conocer al Hubble, el telescopio espacial que ha sido el ojo principal de la humanidad en el universo durante más de 30 años. El Hubble nos dio imágenes asombrosas de nebulosas, planetas y galaxias, pero tiene sus limitaciones. Mientras que el Hubble ve principalmente en luz visible y ultravioleta, el James Webb está diseñado para captar luz infrarroja, lo que le permite ver a través de nubes de gas y polvo cósmico que antes bloqueaban nuestra vista. Imagínalo así. Si el Hubble es como unos binoculares que te permiten observar un paisaje lejano, el James Webb es un microscopio que revela los detalles más finos de ese paisaje, incluso los que están ocultos tras un velo de niebla. Esta capacidad de mirar en el infrarrojo es crucial porque la luz de las primeras galaxias está extremadamente desplazada al rojo. Esto significa que, debido a la expansión del universo, la luz visible que emitieron esas galaxias hace miles de millones de años ahora nos llega en forma de luz infrarroja. El espejo principal del James Webb, de 6.5 metros de diámetro, es más de 2,5 veces más grande que el del Hubble, lo que le permite capturar mucha más luz. Piensa en una cámara. Cuanto más grande es la lente, más detalles puede captar. El Webb tiene además instrumentos tan sensibles que podrían detectar el calor de una abeja en la Luna, una hazaña que parece sacada de la ciencia ficción. Una de sus primeras imágenes nos mostró un cúmulo de galaxias llamado SMACS 0723, con detalles y profundidad nunca antes vistos. En una sola imagen, podíamos observar galaxias tan distantes que su luz había viajado más de 13.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Es como si estuvieras viendo una fotografía familiar de los primeros días del universo. Pero el James Webb no solo está diseñado para mirar atrás en el tiempo, también tiene la misión de buscar planetas fuera de nuestro sistema solar que podrían tener las condiciones para albergar vida. Sus instrumentos pueden analizar la atmósfera de esos exoplanetas, buscando moléculas como agua, metano o dióxido de carbono, los ingredientes básicos para la vida tal como la conocemos. Es como si, además de mirar al pasado, el Webb también estuviera explorando nuestro futuro en las estrellas. El telescopio es una maravilla de la ingeniería. Su enorme espejo está compuesto por 18 segmentos recubiertos de oro, y su escudo solar, del tamaño de una cancha de tenis, lo protege del calor y la luz del sol para mantener sus instrumentos a temperaturas cercanas al cero absoluto. Lanzarlo y desplegarlo fue un desafío monumental. Si algo hubiera salido mal, no habría forma de repararlo, ya que está situado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, mucho más lejos que el Hubble. El James Webb no solo es un telescopio, es una puerta a lo desconocido. Nos está mostrando un universo más vasto, antiguo y misterioso de lo que jamás imaginamos. Así que al mirar al cielo, pregúntate, ¿qué secretos cósmicos revelará este increíble telescopio en los próximos años y cómo cambiarán nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo? ¿Sabías que Marte alguna vez tuvo ríos, lagos y un océano gigante? Hoy, sin embargo, el planeta rojo es un lugar frío, seco y desolado. Aunque Marte tiene grandes reservas de agua, la mayoría está atrapada en forma de hielo debido a su temperatura media de menos 63 grados Celsius, más fría que un congelador. Si bien aterrizar en Marte ya es un desafío enorme, la verdadera misión está en hacer que este planeta sea habitable para los humanos. Eso significa calentarlo,
crear una atmósfera que pueda retener el calor y protegernos de la radiación. Una tarea que parece sacada de una película de ciencia ficción. Un gran problema en Marte es su delgada atmósfera, compuesta casi totalmente por dióxido de carbono. A diferencia de la Tierra, donde tenemos una atmósfera robusta que nos mantiene calientes y seguros, Marte perdió la mayor parte de la suya hace millones de años. Esto dejó al planeta expuesto a la radiación solar y cósmica, lo que hace que su superficie sea un lugar hostil para la vida. Para cambiar eso, los científicos han propuesto ideas increíbles, y algunas son tan audaces que podrían parecer imposibles, pero nos enseñan lo que la imaginación humana puede lograr. Por ejemplo, el famoso astrónomo Carl Sagan sugirió en 1973 algo que suena simple pero es fascinante: cubrir los casquetes polares de Marte con un material oscuro que absorba la luz solar, como ceniza volcánica o polvo. Esto aceleraría el derretimiento del hielo y liberaría gases atrapados en el suelo marciano, aumentando la temperatura y creando un efecto invernadero natural. Imagínate derritiendo un helado al sol. Al absorber más calor, el hielo seco del planeta rojo se transformaría en gas, densificando la atmósfera. ¿Lo sorprendente? Algunos estudios recientes sugieren que esta idea podría calentar Marte en tan solo unas décadas. Pero no es la única idea. Elon Musk, con su ambición de hacer a la humanidad una especie multiplanetaria, propone algo mucho más explosivo, literalmente. Musk sugiere detonar bombas nucleares sobre los casquetes polares para liberar dióxido de carbono y vapor de agua rápidamente. Este efecto invernadero podría ser un cambio inmediato, como cuando usas un horno para calentar una habitación fría. Sin embargo, hay un gran problema. Incluso con esta explosiva estrategia, los científicos creen que no hay suficiente CO2 en los polos para sostener un calentamiento duradero. Además, imagina los riesgos de manipular explosivos nucleares en otro planeta. Otras ideas son igualmente asombrosas. Por ejemplo, algunos científicos han propuesto colocar espejos gigantes en la órbita de Marte, tan grandes como una ciudad, para redirigir la luz solar hacia los polos. Sería como usar una lupa gigante para calentar el planeta. Aunque la idea parece tomada de una novela futurista, el reto de construir y colocar estructuras tan masivas en el espacio la hace casi imposible con la tecnología actual. Otra propuesta es utilizar la biotecnología para enviar microorganismos o plantas genéticamente modificadas que puedan sobrevivir en Marte. Por ejemplo, una planta resistente como el musgo Syntrichia caninervis, que crece en lugares áridos de la Tierra, podría ser un primer paso. Estos organismos liberarían oxígeno y aumentarían el dióxido de carbono, transformando lentamente la atmósfera. Sin embargo, ¿cómo hacemos que crezcan en un suelo tan pobre en nutrientes? Sería como intentar plantar un jardín en el desierto más seco del mundo. Algunos incluso han pensado en traer amoníaco desde asteroides cercanos, ya que este gas es excelente para atrapar calor. Sin embargo, el esfuerzo necesario para transportar tanto material sería titánico. Y lo más ambicioso de todo, crear un campo magnético artificial para proteger Marte de la radiación solar. Jim Green, un científico de la NASA, propuso instalar un imán gigante entre Marte y el Sol, lo que actuaría como un escudo planetario. Aunque esto podría proteger a Marte a largo plazo, necesitaríamos tecnologías que aún no existen. Terraformar Marte no será fácil, pero estas ideas nos muestran lo ingeniosa que puede ser la humanidad cuando enfrenta grandes desafíos. ¿Qué idea te parece más emocionante para transformar el planeta rojo en un nuevo hogar para los humanos? ¿Sabías que existe un grupo de enfermedades tan peculiares como devastadoras, que no son causadas por virus ni bacterias, sino por proteínas defectuosas llamadas priones? Estas enfermedades, conocidas como enfermedades priónicas contagiosas, no solo afectan el cerebro de manera irreversible, sino que también desafían todo lo que sabemos sobre cómo funcionan las infecciones. Acompáñame a descubrir este intrigante fenómeno que transforma al cerebro en una especie de esponja.
Los priones son agentes infecciosos únicos. No tienen ADN ni ARN, lo que los hace completamente diferentes de cualquier otro organismo infeccioso. En esencia, son proteínas que, al volverse anormales, cambian su forma y comienzan a infectar otras proteínas normales, como si se tratara de una reacción en cadena. El resultado es catastrófico. El cerebro desarrolla una apariencia porosa, llena de agujeros microscópicos que lo dañan irreversiblemente. Estas enfermedades priónicas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos o la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como la enfermedad de las vacas locas, tienen varias formas de transmisión. En humanos, pueden transmitirse por contacto directo con órganos o tejidos infectados, como en trasplantes, transfusiones de sangre o incluso por instrumentos neuroquirúrgicos mal esterilizados. También pueden propagarse de manera más macabra, como en casos de canibalismo, donde el tejido cerebral infectado es consumido, como ocurría con el kuru en la tribu Fore de Nueva Guinea. En animales, las enfermedades priónicas tienen su propio conjunto de rutas de transmisión. Por ejemplo, si un animal come carne o restos de otro infectado, puede contraer la enfermedad. Esto fue lo que ocurrió durante la epidemia de la enfermedad de las vacas locas en la década de 1980, cuando se alimentaba a ganado con harina de carne y hueso de otros animales infectados. Además, los priones pueden propagarse entre animales que comparten espacios, interactúan con fluidos corporales contaminados o simplemente entran en contacto con residuos infectados. ¿Te imaginas compartir una habitación con un enemigo invisible que lentamente te destruye por dentro? Los síntomas de estas enfermedades varían según la especie, pero tienen algo en común: afectan tanto las capacidades cognitivas como las motoras. En humanos, esto se traduce en demencia progresiva, cambios de personalidad, espasmos musculares, mioclono, problemas de coordinación y visión, y una pérdida gradual de la capacidad de moverse y pensar con claridad. Piensa en el cerebro como un superordenador que empieza a fallar de manera impredecible hasta que deja de funcionar por completo. Una característica inquietante de las enfermedades priónicas es que son incurables. Una vez que comienzan, el daño al cerebro es irreversible y en la mayoría de los casos, fatal. Además, su largo período de incubación, que puede durar años o incluso décadas, las hace aún más insidiosas. Es posible que alguien esté infectado, pero no muestre síntomas hasta mucho tiempo después, lo que complica enormemente su detección y control. La ciencia aún lucha por entender completamente a los priones. Su resistencia es asombrosa. No se desactivan fácilmente con calor, radiación o productos químicos, lo que los convierte en un desafío para la desinfección y la prevención. Sin embargo, los investigadores continúan estudiándolos para desarrollar métodos más efectivos de diagnóstico y tratamiento, aunque todavía estamos lejos de encontrar una solución. El misterio de los priones nos muestra lo extraño y diverso que puede ser el mundo de las enfermedades infecciosas. Desde rituales funerarios que transmiten enfermedades en tribus remotas hasta epidemias globales causadas por prácticas alimenticias cuestionables, estas proteínas defectuosas nos enseñan la importancia de comprender cómo interactúan la biología, la cultura y el comportamiento humano. Entonces, la próxima vez que escuches sobre la enfermedad de las vacas locas o el kuru, pregúntate: ¿qué otras amenazas ocultas podrían estar al acecho en nuestro entorno, esperando que las descubramos? ¿Sabías que las piedras lunares que regresaron a la Tierra son más antiguas que cualquier roca que puedas encontrar aquí? Así es. Estas misteriosas y antiguas piezas de nuestro sistema solar tienen una historia que se remonta a más de 4.5 mil millones de años. Comparándolas con las rocas terrestres, que tienen una historia mucho más reciente, estas piedras son verdaderos fósiles cósmicos, un vistazo al comienzo de la formación del sistema solar. Imagina por un momento tener en tus manos un pequeño fragmento de la Luna.
un pedazo de algo que ha estado viajando por el espacio durante milenios, simplemente flotando por el vacío mientras la Tierra y otros planetas dan vueltas alrededor del Sol. Estas rocas no solo tienen un aspecto especial, sino que también cuentan una historia impresionante. Las piedras lunares son tan antiguas que se consideran verdaderos testigos de los primeros momentos del cosmos, casi como un diario cósmico que ha permanecido intacto a lo largo de toda la historia del sistema solar. Para entender su edad, es importante compararlas con la historia de nuestro propio planeta. Las rocas más antiguas en la Tierra tienen alrededor de 4.000 millones de años, pero las piedras lunares tienen hasta 4.5 mil millones de años, lo que las convierte en algunas de las rocas más antiguas conocidas por la humanidad. Esto es como si compararas el tiempo de una fotografía antigua con un diario de principios del siglo XX. Las piedras lunares son los vestigios de un tiempo incluso anterior, cuando el sistema solar estaba en sus etapas más jóvenes y caóticas. Estas rocas lunares son, en realidad, un tipo de material basáltico que se formó debido a la actividad volcánica en la superficie de la Luna hace millones de años. Comparándolas con las formaciones terrestres, donde la actividad tectónica y el desgaste natural han modificado continuamente la superficie, las piedras lunares se mantienen en un estado primitivo. Mientras que las rocas terrestres tienen muchas capas y evidencian una historia geológica cambiante y activa, las piedras lunares son como un congelador de tiempo, casi sin alteraciones, intactas y con una historia casi pura. La fascinación con estas piedras no es solo por su antigüedad, sino también por la información científica que ofrecen. Cada fragmento tiene secretos valiosos sobre la formación de los planetas, la evolución del sistema solar y la historia del universo mismo. Si las rocas terrestres son como las páginas de un libro que registra la evolución de nuestro planeta, las piedras lunares son como el prólogo de ese mismo libro, narrando la historia de cómo todo comenzó. Las misiones espaciales de la NASA y otras agencias espaciales enviaron astronautas a la Luna para traer muestras de estas piedras durante la famosa misión Apolo. Las primeras muestras lunares trajeron asombrosas sorpresas, como revelar detalles sobre la formación de la Luna, su composición y el tiempo en el que se formaron. Estas rocas, a pesar de ser extremadamente antiguas, son estudiadas hasta el día de hoy para entender mejor los orígenes de la Tierra y la relación entre nuestro planeta y su vecino celeste. Imagínate ahora lo impresionante que es sostener un fragmento de historia de 4.5 mil millones de años en tus manos. Estas piedras no son solo piedras, son vestigios de un tiempo remoto, fragmentos de una historia en la que nuestro propio sistema solar era un caos de polvo cósmico y gravedad. Es como tener un pequeño trozo del tiempo primordial en el bolsillo, una especie de cápsula temporal que sobrevivió a colisiones, polvo estelar y a la gravedad de los planetas. Entonces aquí viene la pregunta. Con todo lo que hemos aprendido sobre la Luna y sus rocas, ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en los confines del espacio, esperando ser descubiertos en futuras misiones espaciales? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.